Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. Muy buenas, Ángel. Bueno, pues traemos a una banda que se llama Louna, gracias a Rafa Carquenomi, que patrocina la reacción. Em, Fonéticamente se pronuncia más o menos es de la Gromche, en español sube el volumen. Es un directo de 2020 en Minsk. Em, Es una banda rusa de rock alternativo y punk rock formada en 2008 por Luisin Gevorkian en la voz y teclados, Vitaly Davydenko en el bajo. Dice cuando ambos formaban parte de la banda de metal alternativo Tractor em, Bowling, compaginando ambas bandas hasta la disolución de la misma en 2017. Junto a ellos está Leonid Kintsbursky en la batería, Sergei Ponkratiev en la guitarra e Iván Kilar en la segunda guitarra. Dice que para distinguirlo es el calvo. Se nos distingue muy fácil, David, a los calvos. Además de verdad. Sí, Sobre todo si hay peludo por sí, sí. al lado. El calvo está desde 2019. Bueno, en sustitución de Rubén Cazarillan. Dice, sus canciones se caracterizan por la conciencia social y criticar a las élites rusas y a la iglesia. Wow. Es una de las Ujú. bandas que más se han posicionado en apoyo de Ucrania. Ahí lo llevas. Llevan 7 álbumes, 3 en vivo, 3 recopilatorios, 2 versiones en inglés. Y sus mejores temas, Behind the Mask y Panopticon, además de un álbum acústico, tienen aquí de todo. Perfecto. Y luego ya, pues vemos el tema de la letra porque también la tenemos. Bueno, pues amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dadle a like, suscribiros, clique en la campanita para avisaros de las nuevas reacciones y vamos allá. И, конечно же, сделаем... Эй! 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 Не так уныло и так лениво ползут к субботе каждый раз. В тоске и пыли мы позабыли, что путь к свободе есть любовь снова. Сейчас давай возьмем выходной, будем делать все, что захочешь. Пускай снится покой, мы не будем спать. Не важен возраст и пол, будь самим собой, будь проще. Свобода и рок-н-ролл, то, что нужно нам. Сделай громче. Хей, 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 хей. Паук системы плетет нам схему. Bueno, pues muy interesante lo que nos plantean, ¿no? Veo esa rama de punk rock, me ha quedado bastante claro. Y, y bueno, pues como decíamos, es una banda bueno, pues es una producción que también se ve potente, un Sí. directo curioso y la gente está como loca. Y bueno, como decíamos, traducida como sube el volumen. Así que bueno, Da este, pie a ello la canción, ¿eh? sí, 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 yo creo que esa rabia de la canción la convierten en energía. Si tienen que descargar frustración, pues lo van a convertir en arte. Y la música, al fin, es un acto liberador, así que me parece genial. Em, Bien, mira, como decía, tenemos la letra, ¿no? Vamos a leer un poquito y después ya vamos analizando. Em,
Vamos a ver si... Bien, dice, los días son tan melancólicos y perezosos. Se arrastran hacia el sábado cada vez. En la angustia y el polvo hemos olvidado que el camino hacia la libertad está en cualquiera de nosotros. Vamos a despegar. Haremos todo lo que quieras. Déjalo soñar en paz. No dormiremos esta noche. La edad y el género no son importantes. Es más... Sí, es más fácil ser uno mismo. La libertad y el rock and roll son lo que necesitamos. Sube el volumen. La araña del sistema teje una red para nosotros. Casa, dormir, trabajar, día tras día, atrapados en la rutina, en el metro, en los coches. Pasan los años. ¿Qué estamos esperando? Vamos a despegar. Haremos todo lo que quieras. Déjalo soñar en paz. No dormiremos esta noche. La edad y el género no son tan importantes. Es más fácil ser uno mismo. La libertad y el rock and roll son lo que necesitamos. Sube el volumen. ¿Vale? Esto es... bien, queda bastante claro lo que quieren transmitir. Subo el volumen. Sí, pero ya sabes a lo que me refiero. Me gusta porque la base de batería del principio de la canción le abre camino al riff de la guitarra y aunque no es algo súper complejo, sin embargo es muy efectivo, ¿vale? Sí. La gente estaba ahí, de pronto, bueno, me ha hecho gracia porque de pronto vi a uno bailando en el escenario vestido de blanco y digo, espérate, el grupo va de negro, ¿quién es este? Y era uno del público que se había subido. Del público que sí, Estaba ahí, veo que acuérdate que cuando los primeros vídeos del Load hacían lo mismo, se subían al escenario y se tiraban. Y eso, aquí ha hecho igual. eso es. Em, musicalmente, me parece, hablando del punk rock, me parece más tirando a británico que lo que se estila por allí, ¿no? Es decir, creo que tiene ahí influencias que pueden serle, no sé exactamente, ¿no? Qué es lo que están... Yo es que la primera parte, hasta que ha subido el volumen y se han enfrentado ahí los del público, se han hecho ahí Sí. papilla unos a otros, estaba dilucidando, digo, ¿a qué me suena esto? Este ritmo. Pues yo te digo una cosa, a mí me vuelve a sonar lo que comenté el otro día, ¿eh? A Brody Dale, por lo menos a ella cantando. No sé si te suena el grupo The Distillers. Sí. Vale, pues me recuerda a ese rollo. Ahora, no sé si a los aquí amigos del canal le puede sonar también, pero bueno, yo creo, en definitiva, canta con carisma. em, Todo está marcado por un entorno político y cultural, ¿vale? Entonces, porque ella está cantando, pero no está cantando. Es decir, está cantando, pero está mandando consignas, ¿vale? Está ahí haciendo lo que tiene que criticar y lo que tiene que decir. Claro. Así que, Que muchos dirán que es propaganda, no, pero bueno. a ver, si lo que está diciendo, si es un grupo ruso que es capaz de mojarse y decir ir a favor de Ucrania, aquí se están metiendo en un jardín que son valientes, ¿eh? Pero muy gordo, además. Son Pero valientes, muy gordo. son valientes. Bueno, pues venga, le damos un poquito para atrás y continuamos. Схему Томпсон работа день за в плену рутины, в метро, в машинах проходят годы. Пора! Давай возьмем выходной, будем делать все, что захочешь. Пускай снится покой, мы не будем спать. Не
todo esto me parece muy divertido, pero a la vez muy peligroso. Eh, Lo estaba pensando, digo, primero peligroso porque los que están en primera fila se encuentran a gente que le cae ahí, que dices, tío, que... bueno, sí, a ver, el público es el público, pero me refiero para la cantante. Claro, pero que la vocalista, como Nuki en el otro vídeo con el flotador ese de la caca del WhatsApp, Sí, se tire al público, es un poquito... a mí me parece eso muy peligroso. Aparte, es que, no sé, no lo veo por ningún lado. Es divertido de ver, pero es peligroso. No debe de mezclarse porque puede salir bastante mal parada. Eh, y eso teniendo en cuenta de que la están sujetando y tal, ¿no? Y medio se están comportando por lo que veo, ¿vale? Porque, Sí, ¿no? Sí, luego están ahí de buen rollo, pero claro, que nunca sabes lo que te puedes encontrar. claro. En el estribillo, cuando empiezan ahí ya con los puños al aire y todo el tema, lo que viene a decir es, sube el volumen, quémalo todo, levanta tu voz en este infierno sucio. Así que este estribillo es una declaración de guerra y redención. Así que Sí, esto es, esto es un muro sonoro que recuerda em, a Rise Against o a Anti-Flag. Es decir, es oscuro, es desafiante. Así que bueno, estamos llegando ahí a un clímax de la canción. em, Así que bueno, no sé cómo cerrarán, pero de momento a ver cómo termina el paseíto entre las masas. Porque entre los confeti dorado esto que están soltando, no sé sí, si esto parece que... que eso han soltado el confeti y estaba ahí y ha llegado uno y se ha tirado ahí que dice que no te van a ver, que vas a desgraciar a alguno Claro. Y luego, o alguna que esté por ahí, claro, se te viene ahí un tío de... claro, Complicado eso, ¿eh? claro, porque puede pasar, como yo he visto en algún concierto, de gente que se tira y se abre el pasillo de todo el mundo y cae de boca al suelo. Porque, Sí, o que caigas encima de alguno que esté despistado porque no te vea y le lesionas a la mínima. claro, eso es. Los conciertos es lo que tiene. Es complicado. Es complicado, sí, sí, sí. Venga, seguimos. Я себя чувствую певцом Витасом. Спасибо, Минск! Спасибо, друзья! Bueno, aquí ya parece que es el fin de la canción. Vale. Fin del concierto. Yo te digo una cosa, ¿eh? Yo soy el batería, se me sube el guitarra de pie en el bombo y yo lo empujo y lo quito de ahí. Claro.
me va a desgraciar el bombo, Que tiene. Debe valer una pasta el bombo. pero una pasta. Bueno, aquí este momento ha sido buenísimo. Mira, a mí me hace eso y yo o le meto con la baqueta en el ojo, ¿vale? Y lo tiro de ahí, o algo le hago. Le haces como el tío la vara ahí. La Hombre, corva de la rodilla. hombre, que el bombo se deforma. A mí cuando maltratan los instrumentos es que me duele como si Te fuera. duele. me- yo Me, somatizo el dolor, ¿vale? Cuando me- veo a alguien o rompiendo una guitarra o a mí me pasa con los coches. el vídeo este de Herman Lee cuando le da el rodillazo a la guitarra y se parte en dos, a mí eso se me encogía un poquito el corazón, ¿vale? O como el que coge una guitarra y empieza a estamparla contra el suelo. Es decir, Sí. en fin, y nada, y aquí. No, pero menudo final que ha tenido el batería y el Y, guitarrista, ¿eh? y- Alucinante, ¿eh? y esto aquí, la mujer de plata. Pero escúchame, ella más feliz que una perdiz, ¿eh? Aquí como un niño Sí, sí. con zapatos nuevos. Le encanta. Haciendo el ángel ahí en el suelo Sí, 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 no. con el confeti. No, desde luego es particular esta chica. Eh, es impresionante, es impresionante. Bueno, es decir, esta canción está claro que se elige la última para hacer un fin de fiesta potente, ¿no? Es una canción bueno, que pide al oyente que despierte, que se atreva, que levante la voz, que lo dé todo, ¿no? Así que la letra, como hemos visto, es muy tan Muy visceral, reivindicativa. reivindicativa, ¿eh? Sí, sí, pero que es necesario también, ¿no? Además, Por eso yo aquí en España, Escape era mi grupo casi puntero. Porque todas las canciones, además nos poníamos en el metro, íbamos en el metro y íbamos cantando. Que nos miraban como diciendo, qué mal cantáis. bueno, pues, Pero bueno, tapen los oídos. Además, este grupo que sabrá que va a resonar mucho más allá de Moscú, pues es un mensaje en realidad necesario para cualquier sociedad con represión. O que vean que hay manipulación de la información y todo ese tipo de cosas. Desde luego, esta canción en vivo es casi una experiencia catártica sí. y muy Ahora, bien. yo no me pondría ahí en primera fila, ¿eh? Ya No, te lo digo yo. Yo estaría ahí en el fondo mirando así de frente, pero ahí subido en la grada. Y no me des ya ahí. sí, sí, bueno, nosotros ya que tenemos Que ya una tenemos una edad también. edad, Yo voy buscando ya todos los asientos. sí, sí, ya cuando vas a ir a un concierto y lo primero que ves son los asientos de grada, dices tú, ya estamos mayores. Por cierto, Grada, voy a estar en pista, pero en pista, es decir, ni de asientos ni de coña, dentro de 20 días viendo a Megadeth en Ah, Sevilla. mira, mira. Así que a ver cómo está el abuelo, Con, ¿vale? Porque ya Mustaine es un con señor la mayor. fresca. Con la fresca, ¿eh? No sé qué guitarrista llevará, porque creo que el Loureiro ya no está. Habría que verlo. ¿Cuál es la...? Bueno, ya comentarás. Sí, 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 sí. No creo que tenga tanta suerte como la última vez que los vi, que me llevé la púa del bajista, pero... eh, Oye, Oye, tú- tú métete allí en primera fila. a ver, a ver. Una púa, una púa. Saludo para el canal. Dentro de poco, tú haciendo aquí el programa solo, dice, mira, Ángel intentó coger una púa, no lo volvimos a ver. Se lo tragó la multitud. Totalmente. Bueno, pues esta canción, aparte de muy honesta y muy valiente, es directa, es incendiaria, muy necesaria. Lo veo muy bien. Así que nada, ¿algo más que añadir, David?
A mí me ha gustado mucho. Además de reivindicativa, Ujú. es fiestera, es muy fiestera. Sube el volumen y hacer ahí el cabra por ahí. Bien, bien, bien. Em, pues estoy mirando aquí y estoy dándole vuelta a lo de Megadeth. Está aquí Temu Mantisari. Es el guitarrista que venía de la banda Winter Sun y es el sustituto de Kiko Loureiro, por lo menos durante la gira, ¿no? Porque lleva un par de añitos que no aparece por allí, el bueno de Kiko. Pero bueno, se supone que es un guitarrista también con mucha, mucha mano. No, ya veremos si es virtuoso o no, pero por lo menos apunta maneras. Bueno, pues amigos, gracias Rafa, lo primero. Rafa Carquenovi nos trae bandas muy interesantes de lugares que no son habituales aquí en el canal. Del este. Efectivamente, bueno, del este, pero el este más, el este europeo. Sí, claro. Bueno, nosotros siempre nos vamos más al este todavía, Claro, claro. que Japón, ¿no? Nuestra zona de confort es Japón, pero de vez en cuando que traigan bandas rusas, pues, o ucranianas, o de donde sean, De donde sea, está muy bien siempre que de vez en cuando veamos cosas distintas. Ya sabéis, amigos, si os ha gustado, un like, suscribiros si no lo habéis hecho, clic en la campana para avisaros de las reacciones. Em, Hay dos formas de apoyarnos. Haceros miembros del canal con el botón de unirte o de join, lo que veis pasar por la pantalla. En el nivel 1 veis las reacciones antes de tiempo. En el nivel 2 vamos subiendo reacciones extras. Acabamos de subir del grupo japonés D, ¿vale? Veréis que la performance de ese grupo no os va a dejar indiferente. Eh, Luego está el Patreon, que son reacciones personalizadas, aquí como Rafa Karkenobi. Dependiendo del Patreon que elijáis, tendréis 2, 4, 6, 8 o 10 reacciones personalizadas en un periodo de un mes. Los enlaces para hacerte o miembro del canal o Patreon están abajo en la información de la reacción. Y si veis una publicidad dentro de una reacción nuestra, por favor, si la podéis ver, nos ayuda mucho. Por aquí os van a recomendar reacciones. Y en el logotipo del canal, si pulsáis, te invita a suscribirte o a unirte. Así que nada, gracias por todo el apoyo. Esperamos vuestros comentarios y nos vemos en la siguiente. Adiós. Hasta luego.